Bienvenidos a este tiempo tan especial, el tiempo de compartir la palabra de Dios. Un saludo a todos aquellos que se conectan siempre a esta cita con el Señor, a escuchar el mensaje de salvación. Queremos saludar al pastor Osvaldo Arrubla, allá en Bérgamo, Italia, junto a su amada esposa. Asimismo, Richard Martínez, siempre muy atento. A todos aquellos familiares, amigos que se conectan también a escuchar este lindo mensaje en esta tarde. Aún allá nuestro hermano Luis Alberto Ávila en San Pues, estén conectados completamente esperando un buen mensaje. En esta tarde son bienvenidos todos a Sanidad Interior, una palabra a tiempo, una palabra para llegar a los corazones que están necesitando, a todas las familias que en este momento están pasando presiones, necesitan una palabra a tiempo. Y es lo que traemos hoy en esta tarde. Queremos compartir un versículo de la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12, un versículo muy conocido, un versículo que quizás muchas personas han leído y mucho más aquellas personas que están conectadas, quizás si asisten a una iglesia, si son creyentes. Hay muchos que esperan este mensaje, conocerán este texto bíblico, este texto que nos narra así en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a que tenemos que dar cuenta. Nos está hablando completamente de que Cristo en un momento es el mensaje vivo, el que vino a la tierra, el verbo, el cual está en el pasado, estuvo completamente en el presente y sigue en el presente y es en nuestro futuro. Para todos nosotros quien nos dé el mensaje, y Él es el que va a pedir nos va a pedir cuenta a todos nosotros por todo lo que hoy estamos viviendo, por todo lo que estamos haciendo. Pero más que eso, esta palabra en esta tarde nos está diciendo que es viva y eficaz. Es una palabra que no es letra muerta. La escritura completamente es aquella que tiene vida cuando yo la leo crea fe. Por eso nos dice el Señor que todos aquellos cuando estamos desviados del camino de Dios necesitamos una palabra a tiempo, una palabra que pueda cambiar nuestras vidas. La palabra de Dios hace efecto en nuestros corazones, hace efecto cuando yo la empiezo a leer, cuando yo la creo. Y por eso nos dice en esta tarde que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué está diciendo el alma y el espíritu? Queremos llegar a todas esas personas que por primera vez escuchan el mensaje de Dios o están en un momento indecisos sobre sus vidas, si seguir el camino de Dios o no. Estamos a tiempo de escuchar una palabra que pueda transformar nuestras vidas. Y es allí donde hoy queremos explicarle que la palabra de Dios hace el efecto cuando yo empiezo a escucharla. Por eso el Señor nos dice que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios va a haber una transformación en nosotros cuando tenemos la disposición de leerla en un momento y ella misma va a dar fe. Porque cuando nosotros leemos la palabra por primera vez, no entendemos muchas veces lo que dice, no entendemos el mensaje que Dios quiere transmitir a nosotros. Y muchas personas dudan y dicen, yo no voy a leer más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la entiendo. Pero por eso en esta tarde quiero explicarte y decirte que la palabra de Dios llega hasta penetrar el alma y el espíritu. Es decir, que divide esas dos partes para poder entenderla completamente por lo espiritual, porque por el lado del alma completamente las personas no quieren acercarse al camino de Dios, porque el alma completamente siempre ha estado acostumbrada a andar por su propio instinto y mucho más cuando nos hemos acostumbrado a vivir fuera del camino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo crezco en este mundo y no me enseñan la palabra, los principios de las cosas de Dios, va a haber en todo mi entorno un ambiente diferente, el cual no quiero aceptar completamente a Dios, y muchas veces renegamos de todo lo que estamos viviendo, quizás por lo que sufrimos, y culpamos a Dios por lo que estamos viviendo, y culpamos a Dios por todo lo malo que hoy está padeciendo quizás un familiar, un amigo. Pero el Señor nos dice que para poder entender completamente las cosas de Dios debemos acercarnos a oír, porque la fe va a llegar a nuestras vidas es por el oír. La fe entra por el oír la palabra de Dios.
Porque cuando nosotros hablamos sin el conocimiento de Dios, vamos a decir, yo no busco a Dios porque he pasado tan mal, he sufrido, estoy viviendo momentos difíciles, nadie me entiende, nadie me comprende. ¿Cómo Dios puede ser la respuesta para mi vida? ¿Cómo la palabra de Dios puede ser respuesta para mi vida? Pues en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas, y el tiempo de Dios quizás se está acercando a tu vida, aquel que por primera vez está escuchando la palabra de Dios, porque la palabra nunca llega tarde, llega a tiempo. Y por eso hoy quiero decirte que la palabra de Dios toca, penetra. Cuando usted pone atento su oído y oye la palabra de Dios y no solo la escucha, porque muchas personas escuchan un mensaje de Dios, están atentos a escucharlo, pero no a oírlo. Y bien, muchas veces nosotros no captamos lo que Dios quiere decirnos. ¿Por qué? Porque solamente lo escuchamos. ¿Qué es escuchar? Para entender. Escuchar de pronto es todo lo que está en el entorno. Quizás escuchar por allá, usted ahora en este instante, su vecina, otras personas de pronto están haciendo algún deporte y se escuchará por allá el momento donde están haciendo ese deporte. Pero si usted hoy está oyendo, no le presta atención a lo que está en su entorno, no está escuchando y está oyendo el mensaje que hoy estamos transmitiendo. Entonces, cuando yo oigo, yo presto atención a lo que me interesa, y no importa el ambiente, qué es lo que esté, no importa si hay una música por allá alrededor, porque al final de cuentas nosotros la alcanzamos a percibir y se escucha, pero no le estamos oyendo. ¿Por qué? Porque están concentrados quizás en el mensaje que hoy queremos transmitir. Pero más que nosotros, la palabra de Dios es la que tiene el poder, porque nos está diciendo que la palabra no es letra muerta. La palabra de Dios es letra viva. Ella crea fe, inspira a fe. Aquellos que empiezan a leer, empiezan a abrir su corazón a Dios, y poco a poco van a ser transformados. Si yo, por el contrario, no me acerco a escuchar la palabra de Dios, nunca va a haber fe en mí. Siempre voy a vivir con dudas, siempre voy a vivir sufriendo, siempre voy a vivir padeciendo de que Dios se ha olvidado de mí. Dios nunca se olvida de ti, porque Dios tiene propósitos contigo. Quizás has estado solo, quizás has vivido momentos difíciles, momentos donde quieres tirar todo y acabar con tu vida. El diablo te ha traído ese mensaje. ¿Por qué? Porque en el alma sufrimos, y por eso el Señor en esta tarde te trae una palabra y te dice que la palabra de Dios puede discernir en el momento completamente la parte del Espíritu, y conoce los pensamientos, discierne los pensamientos. La palabra viva que vino a la tierra es Jesucristo. Él es la palabra viva, es la voz de Dios aquí en la tierra. Era la voz de Dios aquí en la tierra, ahora sigue siendo la voz que transmitimos a través del mensaje, porque continúa viviendo ahora en la Escritura. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él en un momento hizo en transformación, en sanidad, en liberación, todos sus planes, todos sus proyectos, todo lo plasmó aquí en la Escritura. Y hoy podemos decir que la palabra de Dios, la Biblia, no es letra muerta, es vida para aquel que la cree. Yo no puedo inspirar completamente a las personas por mi propia manera de ser. Yo te inspiro hoy a que leas la palabra, que trae respuesta para tu alma. ¿Por qué? Porque ella tiene un poder convincente. Hay personas que han sido transformadas al leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella no tiene las letras muertas, ella tiene vida. Y por eso en esta tarde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Una vez más volvemos a esta parte. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando el ser humano completamente se ha alejado de Dios, allí empieza a andar por el alma lo que sucedió con Adán y Eva. Se apartaron de escuchar directamente la conexión con Dios, la parte espiritual, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, no que nos pareciéramos a Dios. Nos creó como seres espirituales completamente, donde si usted lee la Escritura al principio, Dios se comunicaba directamente con el hombre. No había un mediador, porque Dios quería tener esa comunión completamente con la humanidad. Pero el hombre falló y esa parte espiritual en un momento decayó. Y hoy dice el Señor que en aquellas personas que no conocen al Señor, ni tienen disposición de servirle al Señor, esta parte espiritual en ellos continúa viva. Esta parte espiritual continúa viva. ¿Por qué? Porque es la que hace que usted pueda levantarse. El soplo de vida de Dios sobre su vida es el que le hace que entienda, que se levante, el que le hace que usted pueda aprender a tener conocimiento. Es el soplo de vida y la parte espiritual que Dios ha colocado sobre usted.
la que le da vida. Dice la Escritura que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve al Señor, no el alma. El espíritu vuelve al Dios, quien la dio. Estamos viendo que la vida que hoy tenemos es la parte espiritual completamente que Dios nos ha entregado. Ahora, ¿qué es el alma? Para aquellas personas que quizás tienen duda de lo que hoy estamos hablando entre el alma y el espíritu, lo que nos dice la palabra de Dios hoy. El alma completamente es la personalidad de usted, donde están sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, sus deseos. Completamente allí está conectado la mente, los deseos y sentimientos y la voluntad. Allí está conformada el alma. Ahora usted piensa y decide conforme a lo que usted crea, conforme a lo que usted ve, conforme a lo que usted vive. Si yo le hablo de Dios y la parte espiritual en usted no se ha despertado, está dormida, por ende está bajo en el momento del dominio de toda su alma, de lo que usted ha visto, de lo que ha sufrido, de lo que en un momento ha necesitado. Y es difícil creer en Dios cuando no hemos visto tantas cosas terrenales y materiales, sino todo por el contrario, destrucción, fracasos. Quizás no te ha ido bien en los hogares, en las familias, quizás dudas de Dios por muchas cosas que estás pasando, pero la palabra de Dios, ¿qué hace? Empieza a dar vida. ¿Dar vida en qué parte? En aquellos que se han perdido toda la fe, la confianza, y por eso dice que ella es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Deja al descubierto los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y más que todas las cosas, nos dice el Señor. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Esta palabra no ha llegado tarde, ha llegado justo a tiempo a tu vida. Así que hoy mi invitación es a que cada vez te acerques más a escuchar la palabra de Dios, porque ella es la que va a ir creyendo fe, ella es la que va a ir creyendo fe sobre tu vida, va creando un nuevo sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque ella transforma. Pero por ende, si hoy me parece interesante el mensaje y luego me alejo y no lo escucho más, entonces, ¿qué está pasando? La palabra se va apartando y se va apagando de lo que es la parte espiritual, que es la que me mantiene a mí en un momento con fe y esperanza. ¿Por qué? Porque el alma siempre va a buscar a sus deseos engañosos, a la vieja manera de vivir. El Señor nos dice a nosotros como creyentes que vivamos una nueva manera de vivir según Cristo. Cuando yo recibo al Señor, y este mensaje va para todos los que son creyentes hoy en día, cuando yo recibo al Señor tiene que haber una transformación. Se entiende para el que está empezando, que de pronto va y viene en una inestabilidad de su alma, pero aquel que ha sido transformado por Dios o tocado por Dios en la parte espiritual, la palabra va a tener llenura en la parte espiritual porque ella penetra hasta partir el alma y el espíritu. Va a haber una división, es lo que está diciendo en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Va a haber una división para poder discernir entre lo que viene del espíritu por medio de lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra y la llenura de la palabra y la búsqueda de la palabra de Dios va a crear fe y me va a ayudar a ser una persona totalmente diferente. Por ende, si en la parte completamente del alma yo empiezo a alimentarla y olvido lo que Dios me ha dicho, la palabra que Dios me ha dicho, ella va siempre a buscar su naturalidad, que es estar alejado de Dios, porque eso fue lo que de lo que ha existido desde el principio, que fue al apartarse de Dios trajo condenación y muerte, y por ende el pecado, y el pecado trajo separación delante de Dios. Justificados pues por la fe, entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos redime? ¿Quién nos pone otra vez a paz con Dios? Jesús. Y por eso hoy vengo a hablarte de Jesús. Vengo a hablarte de aquel que tiene el poder y la autoridad. Vengo a hablarte de aquel que quiere cambiar tu vida. Vengo a hablarte de aquel que quiere transformarte. Vengo a hablarte de aquel que tiene nuevas oportunidades para ti y para toda tu familia. Amado amigo, si has sido de aquellos que se alejó del Señor, hoy te pido en el nombre del Señor que consideres lo que has hecho y vuelvas, porque todavía hay tiempo. El Señor dice que es amplio en perdonar, grande en misericordia. La palabra de Dios en este momento nunca va a estar por el suelo, siempre va a estar por arriba de todas las cosas, porque en ella hay vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice el versículo 12, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, bendito sea el nombre del Señor, las coyunturas, dice, hasta
los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor, a través de la palabra, conoce las intenciones del corazón. Es decir, que cuando hay en un momento una lectura que toca mi vida, en el momento va a entrar directamente a mi corazón. ¿Por qué al corazón? Porque el corazón es el corazón completamente de la mente, que muchas veces está dañado por este sistema, por el mundo, por las cosas malas, y Dios quiere transformar nuestro corazón. Nuestro corazón quizás muchas veces está arraigado a este mundo, a lo que hay en este mundo, y este mundo completamente está dañado, y este mundo en el cual yo creo completamente que es mi vida entera cuando no tengo a Jesús y que dependo de Él y dependo del sacrificio de todo lo que yo pueda hacer, estoy diciendo que no dependo de Dios, pero de Dios dependemos todos nosotros, porque Dios permite que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. La palabra de Dios en esta tarde una vez más recuerda que discierne los pensamientos. Era lo que hacía Jesús. Jesús discernía los pensamientos porque Él era la palabra viva. Él es la palabra que vino a la tierra. Y Él discernía cuando estaban pensando mal en los corazones. Pensaban de Él diciéndole que era un mentiroso, que venía a engañar, que venía a confundir. Pero el Señor es luz a las naciones. El Señor es luz para quien quiera en un momento ser alumbrado, aquel que está en tiniebla y oscuridad. El Señor es luz. No te hablo simplemente por decir como algunos hacen, sin testimonio vivo. Te hablo con testimonio vivo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando desconocemos a Dios decimos: cuando me sienta preparado, hermanos, yo busco del Señor. Mis palabras eran esas. Cuando yo me sienta preparado, yo voy a buscar de Dios. Pero amigo y hermano, si te has alejado del Señor, hermano, hoy te invito a que vuelvas. Y amigo, si no has conocido al Señor, hoy te digo, nunca es demasiado tarde. Porque siempre decimos, cuando yo me sienta preparado. Ahora, quien nos está diciendo, quien nos lleva al conocimiento de la verdad es la palabra de Dios. Por ende, si yo no escucho la palabra de Dios, nunca va a haber fe en mí. ¿Por qué? Porque lo que escucho en el mundo, a través de las personas que reniegan de Dios, no son cosas buenas. Pero la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios transforma. Ahora, todo lo que se está viviendo en el mundo, cuando yo digo, yo busco a Dios por mi manera, un día le voy a buscar cuando yo me sienta preparado. Yo voy a aceptar al Señor. Si no empiezas a buscarle, nunca vas a estar preparado. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de la lectura de la palabra de Dios va a crear fe en mí. Lo dice la Escritura. La fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me parece interesante cuando escucho el mensaje de Dios. Me parece interesante cuando me acerco a buscar de Dios. Pero si yo no busco de Dios, ¿qué voy a estar alimentándome? De todo lo que hay en el mundo, de todo lo que existe en el entorno. ¿Qué me puede inspirar de fe si no busco al Señor a tiempo? ¿Qué me puede inspirar a fe si en un momento no pongo la disposición completamente de mi corazón? ¿Por qué es el corazón? Porque el corazón es donde están arraigadas todas las cosas. Es donde quizás está el pasado de algunos, en lo cual están enterrados algunos que no quieren olvidar el pasado. Hay creyentes en este tiempo que la palabra de Dios no ha hecho el efecto completamente en ellos. ¿Por qué? Porque viven en el pasado, piensan en el pasado. Lo que han vivido ha sido tan duro, pero no importa cuál sea tu condición hoy. Recuerda completamente que Dios va a pasar por un proceso en nuestras vidas y todo es un proceso que al final cambiará y transformará porque todo es a su debido tiempo. Ninguno va a avanzar por más que quiera la fuerza y en seguir obtener todas las cosas. Es más, el proceso de cambio, yo te digo completamente, no es fácil, pero tampoco es imposible. El proceso de cambio empieza cuando yo leo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es vida. Muchas personas no necesariamente han leído la palabra de Dios y les ha inspirado fe, sino que la han escuchado, la han oído como hoy. Hay algunas personas que atentos en casa están y hoy oyen el mensaje, pero no el mensaje que viene de nuestra propia voluntad, el mensaje que proviene de la palabra de Dios, el mensaje que toca las vidas que se dejan en un momento ser transformadas. Lo que es más difícil para el hombre es en un momento moldear su corazón. Cuando hay un corazón duro, no lo puede cambiar nadie. Por eso hay personas completamente
que en un momento no son transformadas. ¿Por qué? Porque su corazón no lo han abierto al Señor, no lo han abierto al perdón, no lo han abierto a un nuevo cambio. ¿Qué está pasando en los hogares de hoy sin el Señor? ¿Qué está pasando en los hijos de hoy sin el Señor? ¿Qué está pasando en las familias de hoy sin el Señor? No hay un conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento del mundo que es vano. ¿Qué están enseñando los padres de hoy? Pues algunos padres tristemente se alegran, se ponen felices cuando un hijo quizás muy pequeño por primera vez toma un trago de licor, o por primera vez enciende un cigarrillo, o por primera vez hace algo del mundo, o por primera vez tiene un momento en su vida de gozo del mundo y lo festejan sus padres, pero no están enseñando los principios de Dios. ¿Qué va a crecer con el tiempo esa persona? Va a crecer con sus principios, con lo que le enseñaron, y lejos de la palabra de Dios, ¿quién les podrá predicar en su casa? Nadie. Cuando pasa el tiempo y hay en un momento una transformación en esa persona, ha sido el momento en lo que ha sido educado en toda su vida y no está Dios, y por ende no tiene el conocimiento de Dios y está lejos del Señor. Y mucho más si vive en un hogar de sufrimiento, mucho más si vive en un hogar de destrucción, mucho más si vive en un hogar donde las familias están destruidas, se hablan mal, hay un mal vocabulario, no hay transformación. Su corazón va a estar duro. ¿Por qué? Porque el corazón va a estar duro porque no han visto a Dios. Y dice: Dios, yo no te he visto. Si tú existes, ¿por qué ha pasado tantas cosas malas en mi familia, en mi vida? Señor, a mí no me ha ido bien nunca. ¿Qué está pasando? ¿Será que no merezco nada? ¿Será que me he portado demasiado mal? Tú no has decidido el camino en el cual estás. El mundo completamente te lo ofreció, lo tuviste, lo consumiste, andas en él, andas en el mundo. Ha sido así, pero Dios ofrece una nueva oportunidad a través de Cristo, que quizás en el instante no cambiará tu forma de vida, pero va a cambiar completamente tu corazón, y el corazón va a transformar completamente la forma de quien tú eres, y asimismo vas a cambiar tu estilo de vida, y tu estilo de vida te dará una nueva victoria en el Señor Jesús, porque la palabra de Dios trae transformación cuando yo la creo con el corazón, porque el corazón es el que siempre se vive la batalla entre las cosas buenas o malas, entre las cosas que siempre Dios nos vive diciendo que cambiemos, pero hay una lucha entre el bien y el mal, entre el corazón y la parte espiritual. Por eso dice el Señor que la palabra de Dios lo primero que hace es penetrar y partir, dividir entre el espíritu y el alma. ¿Por qué? Porque el corazón siempre va a estar diciéndote: ¿para qué vas a buscar a Dios? Tú estás demasiado joven. Si estás joven te va a decir: tú estás demasiado joven, tienes mucho por vivir. Si estás en un momento de tu vida que es el cual más estás disfrutando de la libertad que te dieron tus padres o algo, entonces dice: estoy en mi etapa de diversión, yo no voy a escuchar la palabra de Dios. Eso te dice tu corazón. Pero por ende el Espíritu quiere en un momento de su vida completamente animarte a que busques del Señor cuando has escuchado una palabra. Ahora, ¿cómo sucede esto? El ejemplo más claro sería este: cuando una madre tiene algún dinero o algún objeto de valor y de pronto usted lo toma sin permiso, y esa madre empieza a buscar ese dinero o ese objeto de valor, y usted sabe que lo tomó, y ella empieza a decir en voz alta: se me perdió este objeto o se me perdió este dinero. ¿Qué hay en su corazón? Hay algo que te dice por parte del Espíritu, en el ser consciente de tu espíritu, te dice: tú lo tomaste. Dile que tú lo tomaste, para que me entiendan que es la parte espiritual y que es la parte del alma. Pero por la parte del alma, el corazón te está diciendo: no lo digas. ¿Por qué? Porque te pega. No lo digas porque te va a regañar. No lo digas porque quedas mal, quedas como un ladrón. Entonces hay esa lucha. Por ende, en esa batalla ganará el que es más fuerte. Es lo mismo que pasa en el mundo. Muchas personas obtienen mejor por decir mentira y ven a su madre sufriendo una semana después o un mes después buscando todavía ese objeto o ese dinero. Y por más que lo busque, usted sabe en su corazón, ahí es donde estoy hablando, que no lo va a encontrar porque usted lo tomó. Pero muchas veces no lo decimos, aunque hay una parte espiritual, una parte en el ser consciente que te dice: dile que tú lo tomaste, estás haciendo mal. Entonces creo que me he explicado bien para entender que es la parte del alma y el espíritu. Así mismo hace el Señor. Para entender las cosas del Señor, debo acercarme a escuchar las cosas de Dios, porque de lo contrario no voy a entender nada de lo que me están diciendo. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hace una división. Entonces, para poder entender el Señor,
la parte espiritual va a conectarse por el espíritu, porque el Señor está haciendo esa división entre lo que es bueno y lo que es mi corazón. Y por eso dice esta palabra al final, discierne los pensamientos y la intención completamente de mi corazón. Mi corazón no quiere cambiar, no quiere a Dios. Mi corazón está alejado de Dios, dirá. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios, ella hace ese efecto de división y por ende le va a crear en un momento una duda que dice: ¿estoy en el camino correcto? ¿Debo acercarme a escuchar más de Dios? Esa parte espiritual, si se alimenta correctamente, leyendo la Escritura, orando o por ende asistiendo a la iglesia, esa llenura va a crecer y se va a alimentar y por ende va a ganarle a la parte del alma que es completamente, que está dirigida por el corazón. ¿Cuál es el corazón? ¿Este que bombea sangre? Pues no. El corazón, estamos hablando del corazón de la mente, donde completamente está el ser consciente, en la parte donde el espíritu se conecta, porque el espíritu nunca puede ser contaminado. Ahora, el espíritu completamente que Dios ha dado vida en nosotros, que es el que mantiene con vida, ahí es donde Dios se conecta. Dios no puede enseñar la palabra completamente, directamente en el alma y el corazón, porque no la vamos a aceptar. Es como usted hoy, si usted no abre su corazón completamente y la palabra de Dios no hace esa división entre el alma y el espíritu, la parte espiritual no se va a alimentar y por ende en la parte de su alma, de su corazón, no va a aceptar al Señor. Siempre va a haber una duda y siempre va a haber algo en el cual se va a estar negando del Señor, va a estar renegando de Él. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, lo dice la Escritura, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Hemos llegado casi a la parte final de este mensaje, de este tiempo. Espero que haya sido en un momento breve y quizás esto se da para una explicación más larga y más extensa de entender qué es la parte espiritual, pero asimismo el Señor nos dice en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos dice que completamente estemos preparados y todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Entonces completamente el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Por eso el alma es la que necesita completamente de Dios, porque el alma es su personalidad, es usted, es el ser espiritual que siempre va a existir. En lo bueno o lo malo siempre va a existir. En la condenación o en la salvación, el alma es eterna. El alma es usted mismo. El alma es todo lo que usted es. Por eso necesita abrir completamente su corazón para que la palabra de Dios haga esta división por el espíritu y pueda entender el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una breve oración para todas las casas, para todos los hogares. Así que te damos gracias, Padre, en medio de esta tarde. Te invitamos a ser parte del eje principal de esta oración, oh Cristo de la gloria. Gracias, Padre, porque hoy nos permite llegar a este mensaje. Asimismo, toca cada corazón que hoy sufre, cada corazón que hoy tiene necesidad, cada corazón que está siendo, Dios, en un momento abatido, que tiene dolor, tiene rencor, resentimiento. Háblale, Dios, a ese espíritu para que ese espíritu domine, Señor, a estos corazones. Háblale para que se despierte completamente esta parte espiritual. La palabra de Dios no es letra muerta, es viva. Así que toca cada vida, Señor. Toca esa madre que sufre. Toma, Señor, el control de aquellos hijos que quizás andan en drogas, en malos pasos, y esa madre sufre. Padre, sana y libera, Señor, porque hay madres que no te han aceptado en su corazón, pero que tu palabra les toque. Y que asimismo haga esa división entre el alma y el espíritu, para que el espíritu sea lleno completamente de tu gloria y pueda sobrepasar todo mal momento. Para que haya una transformación. Aquel que se ha alejado del Señor, permite que vuelva, Señor. Aquel que el corazón le ha ganado, su alma, su mente le ha ganado y se ha vuelto atrás por los problemas, Señor, tú nos has dicho que imposible es que no vengan tropiezos. Es decir, que posiblemente hay tropiezos siempre. Es decir, Señor, que en este mundo, mientras existamos y existamos en este mundo, va a haber personas que se hagan enemigas, van a haber problemas, pero tú dices, Dios, en la Escritura, completamente, que confiemos en ti, que tú has vencido al mundo. Oh poderoso Dios, en el nombre de Jesús haya sanidad. Bendice
la vida, Dios, del pastor Orlando, Señor, allá en Bérgamo, Italia, su esposa. Señor, continúa tu obra en él, allá donde está, Señor, el mensaje continúalo llevando, Dios, a donde él quiera que esté. Asimismo, continúa el mensaje sobre cada servidor que viene aquí, Señor. Continúa la obra en ellos, porque esta obra no se detiene, esta obra continúa, el mensaje continúa llegando a las naciones, el mensaje continúa llegando a los pueblos, el mensaje continúa llegando a las familias. Así sea una familia, Padre, que haya llegado hoy, la gloria es para ti. Gracias te damos, que tu gracia, tu bendición, tu unción y tu gracia completamente estén sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Un saludo a todos aquellos que nos escucharon. De verdad, de todo corazón, estamos agradecidos con Dios por esta enorme victoria. Un saludo para todos. Nos despedimos.